España es una tierra de brujas, es una tierra de magia. Antes de que llegasen los romanos, de que llegase el cristianismo como religión oficial, chamanes y curanderos campaban a sus anchas por nuestra piel de toro. Y con el paso de los siglos, los diversos pueblos que nos fueron invadiendo fueron dejando su marca en el ADN mágico de nuestro país, que tiene un poquito de celta, un poco de fenicio, algo de romano y bastante más de musulmán de lo que nos gusta reconocer. Todos ellos nos dejaron su magia. Después fuimos nosotros, los invasores, y los hombres que regresaban de lejanas tierras traían en sus mochilas supersticiones y rituales traídos de las selvas de Sudamérica, de los humedales de Filipinas, de los prados de Flandes o de las tórridas arenas de Argel. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. En tiempos recientes recibimos una nueva oleada de visitantes, una oleada esta vez pacífica y enriquecedora, de gentes que solo buscaban un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Y, por supuesto, sus maletas también iban cargadas de creencias y ritos ancestrales. Como decíamos, Javier Pérez Campos ha hecho una interesante investigación porque con la crisis económica, la gravísima situación que de una forma u otra nos está atenazando a todos, parece que comienzan a fallar de alguna forma los, ¿cómo llamarlo?, asideros racionales, y que esos ritos, algunos de ellos muy cruentos, empiezan a ser una tabla de salvación para muchas personas desesperadas. Pero antes de contar lo que está sucediendo aquí mismo, en nuestro país, en nuestras ciudades, Javier Pérez Campos nos va a contar un hecho estremecedor, el hecho estremecedor que nos ha hecho elegir este tema y que sucedió en tierras de Chile. Pues sí, Santi, la noticia ha saltado a los medios hace muy pocos días y de hecho es en realidad el fruto de una investigación de 4 largos meses de la policía de Chile. Hace 4 meses se producía la desaparición de un bebé recién nacido prácticamente, porque apenas se tenía siquiera constancia, no había sido registrado, no había constancia de él en ningún documento oficial, y todo esto tenía una razón de ser. La madre de ese pequeño era miembro de una secta que actuaba en el centro de Chile. En realidad era una microsecta, podríamos decir, porque eran 6 miembros los que formaban parte de ese grupúsculo. Y lo que ocurrió en este caso es que Gustavo Castillo, que es el líder de esa secta, había tenido relaciones con los miembros femeninos de ese grupo. ¿Cómo suele suceder? Claro, lo que ocurre es que en este caso a esta mujer sí que la dejó preñada y no hubo forma de acabar con el aborto del bebé, porque él lo intentó de algunas formas. De hecho, una de las cosas que llevaban a cabo en esta secta era la ingesta de ayahuasca, ¿no?, para intentar conectar con ese otro lado. En este caso lo que ocurrió, Santi, es que al dejar embarazada a esta mujer, la tuvo encerrada durante esos 9 meses de embarazo. Durante todo el periodo de gestación estuvo encerrada bajo llave esta mujer. Sí, durante todo el periodo, porque no quería que nadie tuviera constancia de lo que estaba ocurriendo. Y en ese periodo de 9 meses fue sometiendo a todos los miembros de la secta a una especie de lavado de cerebro intensivo, también a esta mujer, asegurando que el niño que estaba en las entrañas de esa mujer no era ni más ni menos que el mismísimo anticristo. Una secta diminuta, 6 miembros, un líder todopoderoso, 5 personas que lo siguen y que su palabra es ley, una mujer embarazada. ¿Y qué sucedió después? Pues este hombre, que se hacía llamar entre los adeptos de la secta Antares de la Luz, decía que era poco menos que un dios, que un auténtico dios, aseguraba a todos los miembros, y así los convenció Santi durante todo ese periodo de tiempo, que ese niño era el demonio y que tenían que acabar con él,
porque según sus propias palabras, cualquier niño engendrado por su propia persona tenía esa maldición, acarreaba esa maldición de ser el mismísimo demonio. Y precisamente por eso, cuando la mujer da a luz, ellos se reúnen, se agrupan durante la noche, hacen una enorme hoguera y echan en el fuego eterno a ese niño, a ese pequeño que no tenía culpa de nada y que había nacido solo hace 2 días. ¿Me estás diciendo que al bebé recién nacido vivo lo echaron a una pira, lo quemaron vivo? Yo, cuando oí esto por primera vez de tus labios, me pareció increíble. Yo, de hecho, no conozco algo así en la literatura de sectas, en todo lo que se ha escrito sobre este tema. La única referencia que tengo de algo parecido son pues los totonacas, que eran pobladores de la zona de Veracruz en México en época precolombina, que sí sacrificaban ritualmente bebés, pero la verdad es que esto es insólito. Clara, ¿tú tienes algún conocimiento de este tipo de sacrificios rituales en época, digamos, reciente? Con tanta frialdad y tanta brutalidad, no. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta a lo mejor que lo que se ha utilizado aquí como símbolo purificador ha sido el fuego, ¿no? El fuego es un símbolo universal que se encuentra en todas las culturas y cuya misión es la de purificar, al igual que el agua, pues, los alimentos o las cosas que se van a ofrendar. Claro, estamos hablando de un niño, de un bebé vivo. Entonces quizá ellos pensaron que la forma de purificar, de sacar ese, digamos, mal del bebé era arrojarlo al fuego. Bueno, y para que os hagáis una idea, de hecho, por desgracia, este tipo de rituales, este ritual en concreto, parece que obedece a otra serie de causas, no solo esta, que en realidad parece casi una excusa para deshacerse de un niño que este personaje no quería, ¿no? Pero por desgracia sí que hay otra serie de hechos en los que se les quita la vida a estos niños, sobre todo cuando son niños que nacen con deformaciones. Ha ocurrido, por ejemplo, en el norte de Ghana o en el sur de Senegal, se practican este tipo de rituales en los que es una especie de brujo el que, bueno, pues haciendo un ritual sobre estos niños recién nacidos prácticamente con esas malformaciones, son capaces, según ellos, de decir si están poseídos por esos espíritus malignos. Y una vez que se certifica por estos chamanes que esos niños efectivamente están poseídos, se les da un brebaje que practican, que solo saben cocinar ellos, estas especie de magos de África, y que se los ofrecen a esos niños cuando en realidad lo que es un veneno que acaba con su vida en cuestión de segundos, casi de minutos, ¿no? Y este tipo de rituales, Santi, se lleva a cabo no solo con niños en esta región de Ghana y de Senegal, sino también con adultos a los que se cree que llevan tras de sí una maldición que acaba con la vida de otros familiares de esas tribus, ¿no? Y de alguna forma hemos tenido buenas noticias esta semana respecto a este tema, porque por fin las autoridades de Ghana han abolido este tipo de prácticas. Uh-huh. Pero volvamos a este caso tremendo de Chile. Me decías que es la policía la que pone, la que esclarece, la que consigue que conozcamos esta barbaridad. ¿Cómo es eso? Sí, ha sido una labor, como decía, de 4 meses de investigación, porque no había ni rastro de ese niño, aunque se tenía constancia por los vecinos de la zona de que esa mujer había dado a luz. Por eso las búsquedas han sido intensivas en estos meses. Si quieres, Santi, vamos a escuchar a Miguel Ampuero, que es el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Chile, contándonos cómo fue ese ritual donde se dio muerte a un niño de solo 2 días. Esta guagua, al momento de nacer y a los 3 días, había sido llevada al sector de Coyihuay a un cerro donde había una excavación de 2 metros de profundidad por 1,20 y había una hoguera. Relato que entregan los propios participantes de este rito. En el lugar, la guagua sale desnuda, ponen una cinta en su boca para que no llore o no grite, la ponen sobre una tabla y después de dirigirse a los espíritus, arrojan esta guagua viva a una hoguera. ¡Qué barbaridad! Yo lo que me pregunto es, ¿qué lleva a una madre, que es eso,
ahora mismo es el Día de la Madre, todos sabemos perfectamente lo que es una madre, qué sentimientos están ahí metidos, a por muy ciega que sea la obediencia que se tiene a ese ser abyecto, a ese líder de la secta, a consentir semejante sacrificio. Bueno, y no solo que lleva a consentirlo, sino a formar parte de ese ritual, porque ella acompañó a todo esta especie de rito antiguo y además afirmó a los medios de comunicación unas palabras que tengo aquí, cito textualmente: toda la comunidad sabía que mi hijo tenía que ser asesinado después de nacer y que había que obedecer a Antares de Luz, que es este líder de la secta, porque él era Dios y mi hijo el anticristo. ¿Y qué sabemos de este Antares de Luz? ¿Qué sabemos de este hombre? Bueno, por llamarle de alguna forma. ¿Ya ha sido detenido? ¿Está en poder de la justicia? Pues cuando se tuvo constancia de la noticia, Gustavo Castillo, que es este líder de la secta, desapareció del mapa. La policía estuvo haciendo una búsqueda intensiva, intentando dar con él por todos los medios. No había forma de localizarlo. Y cuando ya tenían acotada la zona, muy cerca de Santiago, a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile, este hombre aparece colgado de una viga, pero no en un lugar cualquiera, Santi, aparece colgado de una viga en una casa que los ciudadanos de ese lugar tenían como una casa marcada, una casa donde ya se habían cometido otros crímenes, donde los medios de comunicación, incluso aparecen declaraciones de fotógrafos y periodistas que dicen que esa es la casa de los ruidos, porque allí habían fenómenos extraños y todos tenían marcado ese lugar como un lugar de misterio. Pues aparece precisamente en ese lugar abandonado hace 2 días, precisamente hace nada, el 2 de mayo, estaba colgado de esa viga. Y creen los medios de comunicación que ha sido por la presión de la policía para intentar localizarlo. Ya casi lo tenían. Hemos hablado, Santi, con Vicente Garrido, criminólogo, y con el psiquiatra José Miguel Gaona, para que nos den un poco su opinión de este tema, de esta secta de Chile, y si conocen algo parecido. Pues vamos a escucharlos. Lo que parece ser es que se trataba de una secta muy poco visible. Realmente era una mini secta, había muy poca gente formando parte de ella, y más bien parece que es la combinación de una persona con problemas mentales, en este caso el líder, y una serie de personas que, desorientadas, ignorantes o desesperadas, pues se suman a lo que es el credo, porque solo así se puede creer lo que él decía acerca del nacimiento. Cualquiera que nazca de la unión de él con cualquiera de los miembros de la secta sería un niño maldito, ¿no? Un hijo de Satanás. En este caso particular, el jefe de la secta me da la impresión que de una manera criminal racionalizó el haber tenido un hijo con una de las componentes, hijo que por otro lado no era deseado, y aprovechó para convertir el hijo en un sacrificio, y con ello, nunca mejor dicho, mató 2 pájaros de un tiro. El niño que no era deseado para nada, y por otro lado una ceremonia en el cual además todos compartieron y que a todos en definitiva les ha unido el destino. Clara, yo sé que tú has estudiado esto. ¿Qué lleva a una secta, a un grupo de personas a fanatizarse tanto como para cometer este tipo de actos, como para autoinmolarse, como ha sucedido en muchas ocasiones, o cometer atentados terroristas, como sucedió con el caso de Japón, o esto que acabamos de escuchar? ¿Tal es el poder que tienen los líderes sobre sus adeptos? Bueno, la verdad es que lo han explicado muy bien tanto Vicente Garrido como José Miguel Gaona, ¿no? Evidentemente el líder sí que puede tener problemas mentales, puede ser una persona un psicópata, o puede ser una persona que de alguna forma tenga una desviación de un comportamiento normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos hablando efectivamente de una mini secta, es decir, de un grupo muy pequeño que es más fácil de controlar que un grupo grande, ¿no? Entonces estamos viendo que ha habido muchos casos de mini sectas, de mini grupúsculos que solo mantienen contacto entre ellos, es decir, no tienen otras fuentes de información. Exactamente. Del entorno. Una de las formas es aislarles de la información general, de su familia,
de sus amigos, de medios de comunicación. Entonces se les va introduciendo, digamos, en una doctrina propia, adecuada para el caso según sea el líder, y este es un poco el que les va ejerciendo esa labor de un poco de lavado de cerebro, al que al no tener otras fuentes externas en las que poder contrastar esa información, se suman una serie de factores que pueden ser falta de cultura, como han comentado, desesperación, o incluso personas que necesitan creer en algo porque su vida está, digamos, perdida o está en una fase de desorientación total. Recordemos muchas veces que las sectas no atacan, no importa si la persona es inteligente, si la persona es sagaz, atacan, digamos, a las emociones. Hay que tener esto muy en cuenta. Cualquiera que en principio estemos aquí, podemos ser atacados por una secta, entre comillas, si quizá conocen nuestro punto débil, ¿no? Tenemos estamos en un momento bajo y no tenemos otros puntos referenciales, como suele pasar muchas veces en estos grupos, que al aislarse de tal forma no puedes contrastar esta información que te está dando el líder, ¿no? Entonces al final se convierte en la verdad. Uh-huh. Y en todos estos rituales, o en muchos de estos rituales, un elemento absolutamente omnipresente, la sangre. Yo creo que los sacrificios de sangre, eso sí, y eso sí que tiene que ver con lo que comentaba al iniciar el programa, ha sido omnipresente a lo largo de la historia. Creo que has preguntado también a nuestros expertos sobre el tema, Javi. Sí, hemos hablado también con Vicente Garrido y con nuestro compañero Francisco Pérez Caballero, que es casi un experto, ¿no?, en la crónica negra también española, sobre el significado de la sangre en este tipo de rituales. Porque ahora, Santi, vamos a pasar a España. Esto ha ocurrido en Chile y desde luego es terrible. En España no se ha dado nada parecido, aunque sí se están empezando a dar rituales exógenos, podríamos decir, que a los que no estamos habituados, que los medios de comunicación no habían escuchado nunca y que sin embargo ahora se están habituando a ellos porque están empezando a proliferar en la península ibérica. Pero vamos a escuchar primero a los expertos para que nos cuenten un poco sobre el sentido de la sangre en estos rituales. La sangre ha sido desde siempre un elemento que forma parte de muchos rituales y de muchas ideologías, incluso religiones. Tú piensas que en el cristianismo la sangre de Cristo, ¿verdad?, es el fundamento de la comunión, y cualquier actividad que de algún modo quiera ser influyente, impactante o generar una serie de efectos, por lo menos en la psique de otra persona, gana muchas más posibilidades de conseguirlo si utiliza precisamente la sangre, ¿no? La sangre es vital porque todos la identificamos con la fuerza, con la energía, y lógicamente el ver sangre, el que la sangre participe, el consumir sangre, el utilizar ungüentos que nos podemos echar sobre la piel y que contienen sangre de animales, en otros tiempos incluso se ha hablado de sangre humana. Todo esto nos impresiona vivamente, nos recuerda pues esas culturas ancestrales que se han practicado durante muchos siglos. La sangre parece que ha sido siempre el tributo que los seres invisibles, los dioses, los espíritus, los diablos han solicitado. Yo creo que Moisés, cuando bajó del monte, debió de llevarse una tremenda sorpresa al ver que su Dios le exigía exactamente los mismos sacrificios de sangre que exigían los falsos dioses. Le detallaba con específico detenimiento cómo había que descuartizar, quemar, etcétera, etcétera, las diferentes piezas de los sacrificios, bien fueran corderos, bueyes, etcétera, etcétera. Pero antes de que nos hables de cómo esa sangre y de cómo esos ritos de sangre han entrado en nuestro país, Carlos, ¿qué nos tiene que contar nuestros amigos pues de esta historia estremecedora que hemos escuchado en la primera parte del programa? Pues desde luego hay comentarios bastante sorprendidos, ¿no? Sorprendidos con esta barbaridad que se ha cometido. Y por ejemplo, Pato comentaba en Twitter: barbaridad, locura, fanatismo, lo que escucho ahora mismo en Milenio 3. Cancela Freire, por ejemplo, decía: parece mentira que con lo que se ha evolucionado sigan existiendo este tipo de creencias. Está claro que la evolución sigue sin ser lineal. En algunos grupos parece que se ha quedado estancada hace miles de años. Óscar Utrilla nos comentaba: es lo malo que tiene el fanatismo religioso. Me da igual la religión, anteponen a su Dios, a sus creencias, a su sangre, a sus hijos, en este caso cometiendo un delito como este. Silian, qué horror, ¿cómo pueden echar un bebé vivo a una hoguera? No tiene justificación ninguna. Pues la verdad es que no la tiene, y lo cierto es que ese riesgo del fanatismo
pues es algo que nos acecha en todos los países, en todos los entornos y en todas las culturas. Y parece ser que, evidentemente, como muy bien has dicho, sin llegar a esos extremos, algo de eso empieza a ocurrir, o al menos se empiezan a detectar rastros de que algo de eso empieza a ocurrir en nuestro país. Sí, desde hace unos meses especialmente, hace menos de un año de hecho, los principales medios de nuestro país empiezan a hablar y a mostrar fotografías de gallinas decapitadas, osamentas en pequeños altares, velas y extraños rituales que, como decía antes, los medios de comunicación y los periodistas locales, que son los que se hacen eco de estas noticias, no tenían constancia hasta hace estos meses. Uno de los casos más tremendos, Santi, es el de una santera que apareció, cuya red se desmanteló en realidad el 9 de abril de este año en Tenerife, porque ella durante varias noches se agrupaba con varias personas que creían que esta mujer tenía la capacidad de, hacer cumplir prácticamente los deseos de estas personas, ¿no? Llevaban a cabo rituales para obtener dinero, rituales de amor o rituales para conseguir trabajo, que de hecho son los que más se están llevando a cabo ahora en tiempos de crisis, y precisamente esta es una de las razones por las que los expertos aseguran que estos rituales tan extraños y tan desconocidos para nosotros están aumentando ahora por la crisis y ese momento en que muchas personas se encomiendan a cualquier cosa con tal de conseguir dinero, con tal de conseguir trabajo. En este caso, esta santera también fue un trabajo arduo de la Benemérita. Estuvieron durante varios meses trabajando casi infiltrados en ese grupo para poder corroborar que todas las sospechas que tenían eran auténticas, y así llegaron a ver cómo esta mujer, por ejemplo, cobraba 700 euros a las personas que acudían. 700 euros. Aquí ya estamos hablando de algo muy diferente. Ya no solo entra en juego esa creencia ritual en magia antigua, por ejemplo, sino la perspicacia de algunas personas para vender este tipo de cosas, ¿no? 700 euros a personas que, como muy bien dices, están buscando un trabajo, están probablemente en una situación precaria, y cuando les ha fallado todo, les han fallado las instituciones, les ha fallado sus recursos propios, deciden a la desesperada recurrir a la magia. Y entonces está esta señora, que suponemos que es una estafadora, y le saca 700 euros, ¿para qué? Pues ella decía que esos 700 euros no eran para ella, que ella en realidad no cobraba nada por estos rituales, sino para la obtención de materiales, entre comillas, para llevar a cabo esos rituales. Entre esos materiales se encontraban incluso en ocasiones grandes piezas de ganado que llegaban a sacrificar en esos rituales en los que ellos entonaban cánticos, circulaba el alcohol en grandes medidas, porque decía ella que era una forma de canalizar y de contactar con ese otro mundo. Y cuando de repente consiguen entrar en casa de esta mujer para descubrir y ver qué es lo que está ocurriendo, la Guardia Civil se encuentra un escenario tremendo, ¿no? Porque en una de las habitaciones, una de las pequeñas habitaciones de esta mujer, encuentran un pequeño altar del que cuelgan pieles de serpiente, pieles de animales, y no solo eso, también osamentas humanas. En tiempos de crisis, Clara, los estafadores mágicos abundan más que en tiempos de bonanza, ¿no? Pues sí, esto es así. Hombre, siempre ha habido estafas de este estilo, ha habido gente siempre que ha querido sacar provecho de un poco de la desgracia de los demás, exigiéndoles unos tributos, unos dineros que precisamente es lo que están buscando obtener, lo cual es un poco un contrasentido, ¿no? Pero es muy posible que ahora con la crisis todavía haya más de este tipo de rituales que, por otra parte, vienen apareciendo desde hace años. Yo he asistido a varios lugares donde han aparecido desde ofrendas con puros, con gallinas, etcétera, muertos y tal. Lo de los huesos humanos es posible que se hayan desenterrado para cumplir algún cometido. Entra dentro de, no estamos hablando de satanismo ni nada de esto, sino de cultos, digamos, que vienen sincretizándose. Son cultos muy propios, por ejemplo, de Cuba, de Brasil, como la santería, el candomblé, el catimbó. Son religiones que se han sincretizado, y más aún cuando parece ser que llegaron muchos inmigrantes aquí a España, cosa que ahora está haciendo al revés, están marchando, ¿no? Pero
en esa gran oleada es cuando empezaron a detectarse, y es muy posible que ahora con la crisis la gente en situaciones desesperadas, cuando no encuentre respuestas de otro tipo, decida acudir a rituales que en principio yo desaconsejo, claro. Y es que aquí somos absolutamente partidarios de la libertad religiosa de cada uno. Puede ser practicante de la religión que le apetezca, del vudú, del candomblé, de la santería, pero siempre y cuando eso no choque con el Código Penal, no implique una estafa o no implique una profanación de cadáveres, porque sabemos de dónde salieron los huesos que tenía esta señora en sus altares. Sí, cuando la Guardia Civil empieza a investigarla y a seguirla con el máximo sigilo, descubren que esta mujer se adentra en el cementerio de Santa Lastenia, en la población de Icod, en Tenerife, y es allí donde obtiene estos huesos que ella va utilizando para esos ritos, en los que también estas personas que acuden a los rituales llegan a cortarse, a hacerse cortes profundos con unos machetes que llevan especialmente para esos rituales. Para ofrecer su propia sangre. Para ofrecer su sangre a esos dioses o a esos santos a los que se encomiendan, o a los que esta mujer dice encomendarles, para obtener lo que ellos necesitan o lo que ellos piden. Pero bueno, me estás hablando de Icod de los Vinos, que es además un pueblo que conozco muy bien y que es encantador, pero a lo mejor la gente está pensando, bueno, a lo mejor en los pueblos, pues ese tipo de cosas. En grandes capitales, Madrid, Valencia, etcétera, etcétera, ¿se ha detectado ese tipo de presencias inquietantes? Pues sí, y muy cerca de nosotros, muy cerca de donde estamos nosotros ahora mismo, y quizá mañana aparezcan este tipo de cosas, o el lunes, porque de hecho las autoridades, la Policía Nacional dice que los lunes es la fecha en la que suelen aparecer este tipo de sacrificios de animales en mitad de las calles, porque son los domingos especialmente los días dedicados a este tipo de rituales. En Madrid, por ejemplo, Santi, hace muy poco, hace unos meses también, teníamos la noticia de, por ejemplo, una gran lengua de vaca cosida con alfileres de vudú, decían los expertos, que había aparecido colgada de un árbol en un parque cerca de la Catedral de la Almudena, en un parquecillo muy pequeño. Había sido Almudena Montero, una mujer, una vecina que paseaba a su perro muy temprano por la mañana, la que se había encontrado con esta cosa tan extraña. Una lengua de vaca clavada a un árbol con alfileres. Clavada a un árbol y con varios alfileres puestos en el interior de la lengua, en una forma un tanto extraña. Como digo, ella, Almudena, automáticamente llama a las autoridades, hace fotografías de esa lengua y la lleva a varios expertos para ver qué sentido puede tener eso allí puesto. Y le dicen efectivamente que puede tratarse de un ritual de vudú por esos alfileres que lleva sobre la lengua. Pues, pero mira que el tema del vudú yo lo he investigado. Eso en concreto de la lengua de vaca a mí no me ¿Tú tienes noticia de algo parecido, Clara? No. Lo que se me ocurre un poco pues es que se haya deformado, ¿no? Es decir, que cuando los cultos, digamos, que se producen en su madre tierra, por así decirlo, tienen un sentido, y cuando se trasladan a otro lugar se sincretizan y se mezclan con películas, cosas que se han visto, y la gente hace este tipo de cosas que también, por ejemplo, aparecen mucho en el Retiro. Y en Madrid siguen pasando cosas, ¿verdad? Sí, efectivamente, como dice Clara, en el Parque del Retiro es una de las zonas clave donde cada lunes prácticamente los equipos de limpieza se encuentran cosas similares. Gallinas decapitadas, por ejemplo. La zona de Madrid Río o la zona de la Casa de Campo efectivamente suelen ser parques, porque son sitios que se consideran casi donde hay más facilidad, ¿no?, de llegar a esa deidad a la que se trata de contentar con esa serie de ofrendas. Otro de los casos, imagínate la imagen que se llevó Luis Victorero, otro vecino de Madrid, que paseando por la avenida Pablo Iglesias, en un parque cercano al número 18, encuentra de repente un cesto de mimbre y en el interior una gallina con las patas atadas y completamente decapitada. Y estos hechos la policía los investiga y tiene alguna sospecha, tiene algún indicio de quiénes pueden ser los perpetradores de estas cosas que no sé si en el fondo son delito o no son delito.
El único delito, Santi, que se puede aplicar a este tipo de hechos es por el artículo 337 del Código Penal, que castiga efectivamente con pena de 3 meses a 1 año de prisión el delito del maltrato animal. No hay ningún otro delito que se incumpla con este tipo de ofrendas. Pero la policía efectivamente hacía declaraciones a algunos medios de comunicación a raíz de este tipo de hallazgos y aseguraba que estos ritos vienen siendo cada vez más habituales debido a la crisis y que ellos casi podrían trazar una línea paralela a esa evolución, ¿no?, tan tremenda de la crisis económica y también de valores que estamos viviendo, y esas creencias que van cada vez ganando más adeptos, precisamente por eso, ¿no?, porque la gente se encuentra perdida y necesita cualquier tipo de apoyo, se encomienda cualquier cosa. Y de hecho, una de las teorías que también apuntaban y que yo me he quedado muy sorprendido porque no las conocía es que hay muchos inmigrantes africanos y latinoamericanos que tratan de asustar y atemorizar a algunas de sus víctimas. Puede tratarse de ajustes de cuentas de bandas latinoamericanas, o también, y esto es lo que llama la atención, pues grupos de prostitución, que los proxenetas utilizan este tipo de rituales de vudú, por ejemplo, en los que algunas de las mujeres creen fervientemente para mantenerlas dentro de ese negocio y tenerlas extorsionadas. Eso sí te lo puedo comentar porque lo conozco. Para que te hagas una idea, en nuestra ciudad, en nuestro país, casi todos los países, hay miles de mujeres que desgraciadamente pues practican la prostitución siendo verdaderas esclavas sexuales, siendo esclavas manejadas por mafias. Cuando vemos a una mujer del este, cuando vemos a una mujer de ascendencia eslava, lo más normal es que esas mafias pues la amenacen físicamente a ella o a sus familiares, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de mujeres generalmente senegalesas, pero también de otros países del África subsahariana, llama mucho la atención que, curiosamente, según estas redes de verdaderos tratantes de esclavos del siglo XXI, pues sean posiblemente las prostitutas más dóciles. Y son las más dóciles porque las tienen atemorizadas con la magia. Cogen muestras de su pelo, cogen muestras de sus uñas, hacen esos muñecos de vudú y sencillamente son dueños no solamente de sus cuerpos, sino de sus almas. O sea, el hecho de querer fugarse queda absolutamente descartado porque saben o piensan, y en la magia lo que uno crea que le puede pasar, la sugestión es muy importante, piensan que a poco que se hayan alejado, a poco que no estén localizables un día, el mago, que a su vez es el proxeneta, va a hacerlas sufrir una agonía horrorosa e interminable que al final terminará en la muerte. Y esos grupos supongo que también los persiguen las fuerzas del orden con especial ahínco, esos proxenetas brujos de vudú, ¿no? Sí, y de hecho, si seguimos esa tremenda estela macabra, ¿no?, de hechos parecidos, en el mapa de España llegamos a Málaga. En Málaga, hace también solo un par de semanas, caía una red que empleaba este tipo de ritos de vudú para obligar a mujeres a prostituirse. Ocurría con mujeres que venían desde Nigeria, eran captadas por esta organización y desde allí, en Nigeria, las obligaban a jurar fidelidad a este tipo de organizaciones, comiéndose el corazón crudo de una gallina y diciendo que de esta forma pues entraban a formar parte de esos rituales de brujería en que se comprometían a no huir, a no escaparse de las garras de esos brujos, ¿no?, que, como tú decías, tenían ya el control de sus propias almas, como ellas creían. Y esto nos puede parecer algo exógeno, pero como decimos, se está dando aquí. Son gente que viene de Nigeria, ha ocurrido en Málaga, y en esa red había 4 españoles, 14 nigerianos, pero también 4 españoles. Pues caramba, llama mucho la atención de todas formas, Clara, que en pleno siglo XXI la magia se pueda seguir utilizando para esclavizar a seres humanos sin utilizar esposas, sin utilizar cadenas, sin utilizar la coacción física, simplemente con ese rito y decir, bueno, tú verás lo que haces, pero si te escapas, pues las consecuencias pueden ser terribles.
Llama la atención, desde luego, pero no es menos cierto que, como ha explicado Javier, se mantiene un compromiso, se crea como un círculo de compromiso, que es muy importante el factor de la creencia. Es decir, aquí estamos hablando de personas que funciona porque creen en ello, y claro, como creen en ello no se atreven a salir de ese círculo vicioso en el que han entrado. Son, a lo mejor nos parecería que alguien te diga, te cojo un mechón de pelo y tal, pues a nosotros no nos afectaría en nuestra cultura, pero allí es tan fuerte esa creencia que es normal, es decir, es normal que eso suceda, con lo cual es efectivamente esclavizar el alma, ¿no? Pues ya llegar al extremo máximo de lo que puede ser tener a una persona atrapada. Entonces yo particularmente lo que creo es que este tipo de rituales tienen auge aquí ahora por el tema de la inmigración, pero que también se han deformado bastante, y luego hay que tener en cuenta que, bueno, estamos hablando de santería, de una serie de cosas, de rituales en este momento, pero la santería es una religión, una creencia totalmente respetable. O sea, es decir, hay una serie de cultos que utilizan el sacrificio de animales, pero que eso para ellos no es delito, que además ellos sacrifican los animales y luego comen esas carnes, no lo olvidemos, o sea, no es un sacrificio vano, ¿no? Lo que pasa es que aquí todo se deforma. Y bueno, pues también hay que dejarlo claro, porque seguramente hay gente que nos está escuchando que son practicantes de la santería y a lo mejor se irán a sentir quizá ofendidos, ¿no? Sí, bueno, de hecho aquí hay síntomas pues casi de película, ¿no? Y tú conoces muy bien el tema, pero algunos llegan incluso a beber la sangre de esas gallinas, que yo no sé si eso también entra dentro de estos rituales de santería clásica o forman parte de esa deformación que se ha ido produciendo. Hombre, en principio se suele bañar con la sangre más que beberla, ¿no? Pero la sangre también tiene un simbolismo muy importante en general porque ¿por qué? Porque decimos, ¿qué más da la sangre que otro líquido que también se ofrendaba, por ejemplo, cerveza en el mundo celta y tal, ¿no? Es que nosotros tenemos solamente 5 litros de sangre, es el líquido más preciado que tenemos, y si nosotros tenemos por lo que sea una hemorragia, sabemos que es una de las causas en las que vamos a morir, ¿no? Entonces por eso la sangre es tan preciada, pero normalmente no se ingiere la sangre, sino que se rocía con ella a la persona que en ese momento necesita la ayuda, o está realizando el ritual, o está pidiendo ese beneficio del orixá o del loa, ¿no? Sí, pero como muy bien dices, efectivamente, pues rituales que son muy antiguos, que son religiones en algunos países incluso oficiales. Totalmente. Pues posiblemente a miles de kilómetros de su centro de origen, en otras circunstancias, en otra sociedad, pues sí puede pervertirse. Con otras mentes. Efectivamente, puede pervertirse el rito y convertirse en una cosa que no es. Nos vamos a Valencia. Sí, vamos a Valencia, pero antes, si quieres, Santi, vamos a escuchar a algunos de nuestros expertos a los que hemos consultado sobre si efectivamente, como decía la Policía Nacional, la crisis puede haber fomentado la aparición de este tipo de rituales, ¿no? Hemos hablado con Javier Martínez, que es periodista de sucesos de las provincias de Valencia, con Vicente Garrido, con José Miguel Gaona y también con Francisco Pérez Caballero, para que nos aclaren algunas dudas a este respecto. La crisis siempre ha sido algo de cultivo para la proliferación de estos grupos. Las épocas de confusión siempre generan la necesidad de encontrar una guía, encontrar un lugar donde poder enjugar parte de toda esta desesperación y confusión. Evidentemente sí que han aumentado, porque muchas personas, bajo el esquema de crisis que estamos viviendo, pretenden que acudiendo a ciertos elementos sobrenaturales van a recibir algún tipo de ayuda, etérea, ¿no? De alguna entidad, por así decirlo. Vivimos en un momento en el que la gente no sabe muy bien en lo que creer, y en tiempos de crisis es natural que busquemos remedios, y esos remedios muchas veces están en manos de personas que no nos convienen y que muchas veces juegan con nuestro dinero, con nuestra salud, y es normal que estemos viendo a nuestro alrededor cada vez más noticias que tocan este tipo de religiones que no conocemos muy bien y que cada cierto tiempo pues protagonizan las páginas de sucesos. ¿Qué ha pasado en Valencia, Javi? Pues como decías, hace
2 meses aparecía un titular en las provincias, un artículo firmado por Javier Martínez, con quien hemos hablado al respecto, que decía un ritual satánico con gallinas decapitadas. En este caso había algo que incitaba a creer que ya no se trataba de simple santería, aunque por supuesto la teoría se mantenía ahí también por la policía. Se encontraron también en una mañana de un lunes 3 gallinas decapitadas, una paloma muerta y un pequeño cuenco de barro con sangre coagulada. Lo que ocurre en este caso, quien da la voz de alarma es una mujer que a las 9 de la mañana está llevando a sus hijos a un colegio. El colegio está muy cerca del lugar donde se encuentra todo esto, y tal es el revuelo que se arma que todos los niños se arremolinan en ese sitio, muchos con teléfonos móviles empiezan a fotografiar eso que tanto extraña a la gente, y se arma tal revuelo porque los padres, imagínate la indignación al decir que cómo sus hijos pueden estar viendo algo tan tremendo, ¿no? Automáticamente llega allí la policía, recogen las muestras y descubren, hacen fotografías de todo lo que encuentran allí, y empiezan a investigar. Si quieres, vamos a escuchar a Javier Martínez contándonos un poco cómo se produce este hallazgo. Una mujer que estaba paseando por es un parque que hay cerca de la Fuente de San Luis, encuentra 3 gallinas decapitadas, una paloma muerta y un pequeño cuenco de barro con sangre cuajada. Todo parece indicar que eran los restos de un ritual. Y había 2 hipótesis, una de que se trate de un rito africano, y la otra, la que ha cobrado más fuerza, es que fuera un ritual satánico, porque las cabezas de las gallinas aparecieron envueltas en un papel donde pintaron algunos símbolos satánicos. Pues la creatividad de estos perpetradores de ritos no deja de sorprenderme, porque tampoco había yo oído hablar en satanismo de cabezas envueltas en papeles con símbolos, ¿no, Clara? En mi opinión, modestamente, yo no pienso que sea satanismo. Es más, ha comentado que ha aparecido cerca de una fuente. Muchos de estos rituales se utilizan en lugares determinados para hacerlos, ¿no? Por ejemplo, cruces de caminos, cerca de donde está el agua, pero no son en principio satánicos. Son más bien ofrendas. Sí, y de hecho el hecho, valga la redundancia, de que sea también una gallina, como ocurre en muchos puntos de España, parece estar vinculado efectivamente más a la santería que a esos rituales satánicos, y aparte, ¿no? Sus símbolos, como no sabemos cuáles son. Claro, o sea, sin examinar la simbología en concreto, pues es difícil decantarse. Pero nos comentabas que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, por alguna razón estos ritos son especialmente frecuentes o tienen una especial incidencia, ¿no? Sí, en este caso también se barajaba que podrían haber bebido efectivamente la sangre de la gallina en ese rito por una serie de marcas que se encuentran en los cuencos, y el periodista Javier Martínez, que ha seguido de cerca todos estos hechos, nos aseguraba que efectivamente en Valencia, en la Comunidad Valenciana, ha habido un aumento un tanto alarmante de este tipo de ritos. En los últimos años, la verdad es que se han detectado restos de rituales con animales decapitados en varias poblaciones de la comunidad. Los lugares donde se celebran estas ceremonias pues son muy variados, ¿no? Desde cementerios, casas abandonadas, hasta bosques, ¿no? En el límite de la provincia de Valencia-Alicante se han encontrado algunos restos rituales en bosques, en parques, como ocurrió de la Fuente de San Luis. Muchas veces son los lunes o martes, los lunes, cuando después del fin de semana, cuando suelen aparecer estos restos, las noches de luna llena, y luego otras muchas veces ni nos enteramos, porque son los barrenderos los que recogen estos animales, ¿no?, sacrificados, y los recogen, los tiran a la basura y no se entera nadie, no trasciende a los medios de comunicación. Claro, la Comunidad Valenciana siempre ha tenido una extraña fama, los que llevamos años dedicándonos a esto lo sabemos, de ser muy propensa a todo este tipo de creencias mágicas. ¿Hay alguna razón para ello? Pues no lo sé exactamente, pero sí es verdad que en la Comunidad Valenciana ha habido multitud de casos bastante extraños de todo tipo. Que sí que es verdad que se habla de que existiría un hipotético triángulo, ¿no?, que formaría junto con Palma de Mallorca y con Turín. Pero realmente no sé si esto deja de ser parte de la leyenda negra,
o quizá el clima mediterráneo favorezca que, es decir, si tú sales a la calle a hacer a lo mejor te da un poco de pereza si hay 2 grados bajo cero. Puede influir. De todas formas, fíjate si tiene fama que en la tremenda época de la ruta del bacalao, ya se hablaba de una cosa que era el satanismo ácido, que era básicamente como igual que hacen los narcosatánicos de zonas como México, zonas como Colombia, que de alguna forma hacen rituales para protegerse de la policía, rituales vendiendo su alma al diablo o pactando con la Santa Muerte, etcétera, etcétera. Los traficantes de sustancias químicas como el éxtasis, el MDMA y todas estas, pues habrían copiado de alguna forma la fórmula y también harían sus ritos. En fin, ritos y crisis. Espero que sea simplemente una serie de anécdotas y que, bueno, en esta situación tan tremenda pues no tengamos encima que enfrentarnos a una oleada de irracionalidad mayor de la que ya estamos viviendo a diario en los telediarios. Pasamos a otra cosa, pero antes vamos a saber qué es lo que opinan nuestros amigos, nuestros oyentes de todo lo que hemos escuchado. Vamos a recordar esas vías de contacto, Santi, milenio3 con número @cadenaser.com, nuestro correo electrónico, y por supuesto la nave del misterio en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google+. Pues mira, por ejemplo, Pedro Cabrera nos escribía un correo electrónico haciendo referencia a ese ritual de la lengua de vaca, y nos decía que para él cree que es un ritual de santería o palo mayombe, para evitar que cierta persona hable de algo, puede que en un juicio, para que no preste declaración. Luis González nos decía que en Barcelona cuelgan pollos muertos aleatoriamente. ¿Es posible? Pregunta si hay posibilidad de que sea un rito sectario. Pues colgar pollos muertos aleatoriamente, o puede ser simplemente una tontería, como hay tantas, como los que colgaban zapatillas de los cables de teléfono. Vaya usted a saber. Bueno, lo interesante sería también observar el escenario en el que aparecen este tipo de ofrendas, porque como nos decía Javier, en los lugares donde el agua fluye, por ejemplo el Manzanares, es uno de los sitios donde aparecen con mayor frecuencia. En Valencia ocurre a orillas del río Turia, pues no estaría mal saber si ocurre en parques o en lugares donde hay esas corrientes de agua que todas las culturas han asociado como lugares de contacto, ¿no? Hay muchísima gente que nos sigue escribiendo desde sus ciudades, pues escribiéndonos, diciéndonos lo que se ha encontrado cerca de su casa. Por ejemplo, Eva Palomares nos decía: vivo en una calle cercana a Pablo Iglesias de Madrid. Hace unos años, al bajar a pasear a mi perra por las mañanas, me encontraba en cada esquina pollos decapitados. Aquello me horrorizó y duró cierto tiempo. Aurora Techera dice: buenas noches, acá en Uruguay eso de las gallinas muertas y cabezas de cabras es muy común, se encuentran todos los días en casi todas partes del país, se dejan en papeles rojos con velas, frutas. Y, por ejemplo, Zulema también nos decía que en Denia hay varios santeros o curanderos y nunca cobran, el que realmente tiene algún poder lo respeta y el que cobra estafa. Como ves, tenemos opiniones variadas también acerca de la santería. Y, por ejemplo, para terminar, si te parece, Cristina nos dice que en Tenerife cada vez se están dando más casos de estafa alrededor de creencias religiosas. Se aprovechan de la vulnerabilidad. Pues si por lo menos podemos servir para que alguien, por desesperado que esté, pues no caiga en las redes de uno de estos desaprensivos que no busca más que sacarle ya los pocos dineros que le quedan en su menguada economía, pues algo habremos hecho esta noche. Seguimos con temas más amables. La sonda Cassini de la NASA ha captado un huracán gigante en Saturno de un color granate. El ojo de la tormenta mide 2.000 kilómetros de ancho, 20 veces más grande que uno medio en la Tierra, y se encuentra además dentro del misterioso hexágono del planeta. En el borde exterior de la tormenta, los vientos llegan a soplar a 150 metros por segundo, 4 veces más rápido que los vientos huracanados en la Tierra, y la tormenta se mantiene estática, ya que, según el investigador Kunio Sayanagi de la Universidad de Hampton, el huracán no tiene sitio a donde ir y por eso se ha quedado atascado en el polo. Los científicos creen que este enorme ciclón se ha ido fraguando desde hace años y creen que, estudiándolo en profundidad, podrán llegar a conocer mejor los huracanes de la Tierra. Dicen que solo empleamos una fracción del verdadero potencial de nuestro cerebro, pero eso es cuando estamos despiertos. Cuando soñamos, la mente es capaz de cualquier cosa. ¿Por ejemplo? Imagina que diseñas un edificio. Conscientemente creas cada elemento, pero a veces parece que se crean solos. ¿Me explico? Sí, como si los descubrieras. Pura
Inspiración, ¿verdad? Bien, en un sueño, la mente hace eso continuamente. Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente. Nuestra mente lo hace tan bien que ni sabemos lo que está pasando. Eso nos permite entrar justo en mitad de ese proceso. ¿Cómo? Ocupándonos de la parte creativa, y para eso te necesito. Tú creas el mundo del sueño. Nosotros colocamos al sujeto en ese sueño y él lo llena con su subconsciente. ¿Cómo podría conocer suficientes detalles para que él creyera que está en el mundo real? Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Acabamos de venir de... Piénsalo, Ariadne. ¿Cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora? ¿Estamos soñando? Estás en medio del taller, en realidad, durmiendo. Es tu primera clase de sueño. Introducción